Listo, chicos. Chicos, buenas noches. Soy el médico John Rodríguez. Estoy encargado de la cátedra de casos clínicos e integrador de la Academia Gregor Mendel. Para los que ya hemos llevado algunos ciclos o algunas semanas anteriores, entonces vamos a revisar este nuevo caso clínico referido al tema de corteza cerebral y sistema límbico. Entonces, vamos a hacer un pequeño recuento, vamos a dar algunos esquemas, de tal manera que toda la parte anatómica, fisiológica, embriológica e histológica que ya has revisado con tus respectivos docentes van a consolidarse en la resolución de este caso clínico. ¿De acuerdo? Entonces, vamos por acá, Rodríguez, empecemos. Entonces, nos dice el caso clínico que es un paciente, acá vamos a dibujar un paciente, varón, es varón, y este paciente tiene 34 años. Más adelante vamos a saber por qué es importante la edad y el sexo, que tiene como antecedente que en el 2016, claro, en 2016, hace 3 años aproximadamente, sufre un traumatismo, aquí hay que escribir traumatismo encefalocraniano. ¿De acuerdo? O que mucho le escuchamos las noticias como un TEC. ¿De acuerdo? Traumatismo encefalocraniano o sus siglas TEC. ¿Ya? Entonces, este traumatismo encefalocraniano, ¿qué sucedió? ¿O qué sucede? Para más o menos saber o reconocer. Esto sucede lo siguiente. Cuando una persona, acá, vamos a dibujar acá, una persona tiene su cabecita por acá, dibujarlo. La cabeza, ustedes saben que está envuelto por unas capas. De manera más externa tenemos piel, tenemos por ahí cuero cabelludo, tenemos tejido celular subcutáneo, tenemos también ya todo lo que es la bóveda craneal, que es ya la parte ósea, y por último la masa encefálica. Entonces, este caballero de 34 años, que está así más o menos representado, ¿qué pasó? Su masa encefálica, que lo estamos dibujando de esta forma, estaba envuelta o rodeada, cubierta por una parte ósea, ¿de acuerdo? Esta parte ósea que lo recubre es un sistema de defensa, uno de los tantos sistemas de defensa que ya hemos revisado también en los ciclos anteriores, en las semanas anteriores, que protegen a la masa encefálica, a todo el sistema nervioso central, de los traumatismos, ¿sí? De los traumatismos. Entonces, representarlo ahí, tu cerebrito, ¿qué sucedió? No nos explican exactamente cómo, pero sufrió un traumatismo encefalocraniano, es decir, sufrió un golpe. El término médico en sí sería una contusión en el cerebro. Supongamos que fue por una piedra que impactó acá, impactó ahí, de tal manera que fue tanto el golpe que produjo una depresión en la parte frontal y posteriormente afectó la corteza cerebral, ¿ya? Que ya lo vamos a revisar posteriormente, ¿ya? Entonces, ¿qué más nos relatan en el caso clínico? Nos dicen que este traumatismo encefalocraniano que ha sufrido nuestro paciente posteriormente conllevó a presentar algunas cositas. Por acá vamos a poner, por acá. Uno, hay que ponerlo acá, que es
de un colorcito. Acá está. Primero, una hemorragia subaracnoidea, ¿de acuerdo? O que en sus siglas sería HSA, ¿sí? Esta hemorragia subaracnoidea, ¿cómo es que te tienes que acordar? De la siguiente forma, porque eso te van a preguntar y va a ser de aquí hacia adelante, va a ser muy, muy, muy preguntado cuando hagas las rotaciones, cuando estés en ciclos superiores, tal manera que teniendo una base desde ahora, vas a poder responder sin ningún problema. ¿Ya? Esto representemos que es la corteza, la piel, perdón, la piel. Debajo de esto está una capa gruesa, tabla externa, tabla interna, que ya es o viene a ser la bóveda craneal, el cráneo, y debajo de esto recién están las meninges, ¿de acuerdo? Estas meninges desde la más externa, que viene a ser, ponerlo acá, la dura madre. Ustedes saben que por encima de la dura madre está el espacio epidural. Por debajo de este se encuentra otra capa, otra meninge, que esta meninge se divide histológicamente en dos, una meninge laminar y una meninge reticular. ¿Ya? Lo que estoy dibujando de esto de verde es como una lámina, por lo tanto será la aracnoides laminar, que posteriormente da unas pequeñas tiras hacia abajo, líneas, fibras, que es la aracnoides reticular. ¿Sí? Ahora, esta aracnoides reticular va a conformar el espacio subaracnoideo, espacio por el cual va a recorrer ¿quién? El líquido cefalorraquídeo, pregunta de examen. ¿Sí? Entonces, por aquí vamos a tener la masa encefálica. La masa encefálica. La masa encefálica va a estar acá. ¿Sí? De tal manera que esta aracnoides, vamos a ver acá, que la de acá, aracnoides, va a envolver a la masa encefálica que está envuelta, ¿por qué meninge? Por una meninge delgadita, una capita, la más interna. ¿Cómo se llama? La pía madre. Ahora, nosotros sabemos que en la aracnoides recorren múltiples vasos sanguíneos, venas, arterias. Estos vasos sanguíneos que recorren a nivel de la aracnoides reticular, si es que sufrimos un traumatismo de esta magnitud, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar que se rompan y se llene de sangre. Entonces, toda la aracnoides reticular se va a llenar de sangre, producto del impacto que se ocurre. Esto es sangre, ya esta sangre contenida en ese espacio en el cual debería haber líquido cefalorraquídeo se llama aracnoides, o perdón, hemorragia subaracnoidea. ¿Sí? Entonces, la hemorragia subaracnoidea viene a ser el contenido de sangre en el espacio subaracnoideo. ¿Sí? Eso es la primera cuestión grave que tiene nuestro paciente. ¿Sí? Después de esto, ¿qué nos dice? Nos dice lo siguiente, vamos por acá. Nos dice nuestro paciente, aquí vamos a poner 2,
tiene otra cosita, ¿sí? 1 y 2. Hemorragia subaracnoidea, que ya lo explicamos cómo se produce, y el siguiente tiene algo que es la otorragia, ¿sí? La otorragia. Ahora, ¿qué es otorragia? Viene a ser sangre por el oído, ¿sí? Pero para esto, ¿qué debemos acordarnos? Lo siguiente, y es esto de acá. Vamos a importar una imagen. Debemos acordarnos que el cráneo está dividido, la base de cráneo está dividido en zonas, en fosas. Esas fosas que nosotros nos acordamos de la parte anatómica que ya hemos llevado anteriormente, se va a subdividir en tres fosas, ¿sí? La primera fosa, la que es más anterior, vamos a poner por acá, ¿eh? Acá, vamos a dibujarlo acá, eso de acá, esta es la fosa anterior, y acá, que pasa justamente por el hueso esfenoides, la siguiente que pasa por los peñascos, y conformada con la otra es la media, y la otra que es la posterior. ¿De acuerdo? Entonces, estas fosas, que es la 1, la 2 y la 3, dependiendo de la lesión o el impacto de cada fosa, sea anterior, media y posterior, nos da un tipo de lesión. ¿Sí? Entonces, para que se acuerden o para que lo tengan en cuenta, sobre todo, porque sé que algún día les va a servir, tienen que acordarse de lo siguiente, ¿ya? Mira, ve, vamos por acá. Así, primero, si hablamos de 1, es decir, acá vamos a poner abajito, fosa anterior, si hay fractura de la fosa anterior, nos va a dar características que nosotros a simple vista lo vamos a ver en el paciente. ¿Y cuál es el signo de mapache o del panda? Tú sabes que el mapache o el panda tienen las ojeras, ¿sí o no? Después que estudies todo eso. ¿Y cómo lo vamos a observar? El signo de mapache en la persona, en el paciente, de esta forma. Mira, de esta forma. Entonces, cuando es fosa anterior, te van a decir signo de qué? Del mapache, que es lo de acá. ¿Sí? Entonces, el siguiente que nos va a hacer en importancia es la fosa media. Y la fosa media, ¿cómo nos va a ayudar? Vamos a por acá. 2, fosa media. En la fosa media, ¿quién les dije que encontrábamos? Al peñasco. Y tú sabes que en el peñasco, ¿quién se encuentra? Parte del oído externo, el oído medio y el oído interno. Por lo tanto, si nosotros fracturamos, aquí ocurre una fractura en la fosa media, el paciente, ¿qué va a presentar? Va a presentar lo siguiente, que es la otorragia. ¿Sí? Entonces, este paciente lo más probable que haya tenido, además de tener una fractura en la parte anterior que es frontal, también ha tenido una fractura en la base de cráneo, pero específicamente en la fosa media, porque presentó otorragia. ¿De acuerdo? Otro signo que te pueden preguntar es el signo llamado de Battle, que se escribe así con doble T. Ese signo de Battle se caracteriza ¿por qué? Porque en la parte posterior de tu oreja, sea derecha o izquierda, vas a presentar
algo que comúnmente las personas le llaman como moretón, ¿sí? Y está acá, mira, aquí está. Este signo de Battle es lo de acá, ¿sí? Ese moretón en la parte. Entonces, acuérdate, cuando una persona tenga lesión en la fosa anterior del cráneo, se llama signo del mapache y lo ves así. Y cuando tenga en la fosa media, en la base media, va a tener la otorragia y el signo de Battle, que es lo de acá. ¿De acuerdo? Segunda característica que presentó nuestro paciente. ¿Qué más nos dice por ahí? El paciente, o en el caso clínico que nos relata, nos dice que el paciente, también por acá vamos a poner 3, porque lo pongo 3 por abajo, por lo siguiente, porque presentó una fractura del hueso occipital. Entonces, si te estás dando cuenta, el traumatismo, el TEC, fue tanto que afectó medio, posterior y anterior. Entonces, la fractura del hueso occipital. ¿Qué más? ¿Qué otras características? Vamos a ponerlo por aquí. 4. Otras características. Tuvo una fractura de clavícula. ¿Sí? Clavícula. Impactó altamente. Fractura de clavícula. 5. Ha tenido neumotórax. Neumotórax. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque el neumotórax, y acuérdate de lo que estoy escribiendo, mírame, te cuenta lo que estoy escribiendo en mayúsculas, son importantes estos datos. ¿Por qué? Porque el neumotórax, asociado con la fractura de clavícula, también que se puede haber roto las costillas. De tal manera que si al romperse las costillas ocurrió, acá vamos a tener tu esternón, tú sabes que tu esternón es como el eje que va a estar protegiendo a quién? A los pulmones. Entonces, además de haber una fractura de clavícula, lo más probable también es que haya existido una fractura de costillas. Ahora, esta fractura de costillas, vamos a por acá, una lesión, por acá otra lesión, ¿qué ocasiona? Ocasiona que a nivel de los pulmones, que son más o menos así, los pulmones, sabemos que está envuelto por una capa de, es como un vinifán, si queremos llamarlo de alguna forma. Este vinifán que recubre a los pulmones, lo envuelve de tal manera que tiene dos partes. Una capa que está inmediatamente pegada a los pulmones, que se llama pleura visceral, y otra capa que está pegada a la pared del tórax, de tal manera que aquí dejan un espacio, ¿ya? Dejan un espacio tan pequeño que allí pasa líquido, es como un lubricante. Pero ese espacio es tan pequeño que no se llena aire. Pero ¿qué ocurrió en el paciente? Ocurrió que esta fractura haya roto este espacio o esta pleura, de tal manera que posteriormente, ¿qué ocasionó? Que se meta aire. ¿Por qué? Porque hay presión negativa, de tal manera que va a jalar aire, siempre va a jalar aire. Entonces los pulmones que estaban en un momento expandidos, al entrar aire de afuera, se van a hacer pequeñitos. Se hacen pequeñitos y el pulmón se queda lleno de envuelto, ya no se va a poder llenar aire, va a quedar replegado. No nos dicen si fueron en los dos pulmones, pero sí nos dicen que fue un neumotórax, de tal manera que la pleura queda hinchada. ¿Y qué ocasiona? Que el paciente no puede expandir sus pulmones y no pueda respirar. Entonces, todo esto de acá
lleno de aire se llama neumotórax, ¿ya? Eso es lo que ha tenido el paciente. ¿Entendido? Y ahí nos dicen más adelante lo siguiente. Nos dice, siguiente característica. Vamos a escribirlo por acá. Siguiente. 6. Algo que dice que en la escala de coma de Glasgow tiene un puntaje de 12. ¿Qué es la escala de coma de Glasgow? Aquí lo vamos a ver. Escala de coma de Glasgow. Así se escribe. ¿Ya? O simbolizado ECG. ¿Ya? Nos dice que tiene 12 puntos. ¿Ya? Entonces, la escala de coma de Glasgow, y vamos por acá poniendo algunos datitos, ¿para qué nos sirve? ¿Cuál es su utilidad de esta escala de coma? Es como un cuestionario, ¿ya? Que tú lo vas a aprender algún día y de tal manera que vas a evaluar al paciente que el nivel de conciencia. Es decir, vas a ver si está despierto o está inconsciente de una persona. Ya, con eso evalúas. ¿Y qué tiene la escala de coma de Glasgow? Tiene 3 cositas, ¿ya? 3 cositas. Vamos a poner A. Tiene una parte que es la parte ocular, otra que es la parte verbal y otra que es la parte motora. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los 3 aspectos que evalúa. ¿Y cómo lo evalúa? En la parte ocular, que es de la escala de coma de Glasgow, lo evalúa de la siguiente forma. Te dice, te da un puntaje. Si la persona tiene los ojos abiertos, es decir, tú lo vas a ver a la persona con los ojos abiertos, están abiertos sus ojitos, o está cerrado y tú lo hablas y lo abre inmediatamente, es decir, abre un espontáneo, a esto se da 4 puntos, ¿sí? 4 puntos. El otro, si es que la persona, por ejemplo, siente que se acerca y abre sus ojos, eso se llama espontáneo. Pero si a la persona tú le hablas, es decir, tú estás aquí evaluando de tal manera que abres tu boca para gritarle, ¿ya? Abres tu boca para gritarle y en ese momento abre los ojos, a eso se llama que abre los ojos ante la respuesta o la orden verbal. Es decir, ante una orden, abre los ojos. Si lo hace así el paciente, 3 puntos. ¿Sí? De ahí, otro para evaluar es en una parte de su cuerpo del paciente. El paciente, tú ya le hablaste, tú te estabas acercando y no abrió los ojos. Le hablaste y no abrió los ojos. Entonces, ¿qué sigue a continuación? Que nosotros le apliquemos un poco de dolor. Entonces, si nosotros aplicamos aquí dolor, por ejemplo, lo pellizcamos de tal manera que le cause dolor y recién abre los ojos, eso tiene un puntaje de 2 puntos. Entonces, aquí ante el dolor, 2 puntos. Y por último, es que decir que tú le hablas y no hay respuesta, es decir, signos de interrogación, no hay respuesta, no te responde, que hay no respuesta. Eso es de un punto, ¿ya? Entonces, esos son todos los aspectos que da la vía ocular, ¿ya? La evaluación ocular. El siguiente es la evaluación verbal, ¿ya? ¿Y cómo se hace la evaluación verbal?
Aquí tú tienes que preguntarle al paciente. En el primero tú te estabas acercando y veías solamente los ojos. En este tú ya le preguntas al paciente algunas cosas. Entonces, primero, si es que tú le haces algo o una pregunta, vamos a ponerlo aquí como un puntito, y el paciente te responde adecuadamente. Por ejemplo, le preguntas su nombre y te responde con su nombre. Le preguntas el año, te dice 2019. Le preguntas si estamos de día o de noche y te responde no sé, estamos de día o estamos de noche y no se equivoca. Es decir, está orientado. Es decir, este nos da un puntaje de 5 puntos. ¿De acuerdo? El siguiente es que tú le vas y te acercas y le haces alguna pregunta. Por ejemplo, le dices, Señor, ¿cuál es su nombre? Y te dice en ese momento, supongamos, él se llama, no sé, José Pérez. Tú le dices, ¿cuál es su nombre? Y te dice Pérez. Es decir, te está contestando su apellido. Está un poco desorientado. Ahí tiene 4 puntos, si lo hace así. El siguiente es que tú vayas a preguntarle, le preguntes, supongamos nuevamente su nombre, le digamos, Señor, ¿cuál es su nombre? Y él te va a decir 2019. Es decir, te responde con algo inapropiado. Cuando es inapropiado, ni siquiera se acerca a lo que le preguntaste, es 3 puntos. El siguiente es, si tú vas y le preguntas y el señor solamente hace gritos, por ejemplo, le preguntas su nombre y grita, le preguntas el año y solamente balbucea o silba o hace otros sonidos nada más incomprensibles. A eso da un puntaje de 2. Y por último, que no contesta, no responde. Un puntaje de 1. ¿Ya? Entonces, ese es para evaluar la respuesta verbal. El siguiente es para evaluar la respuesta motora. ¿Y cómo hacemos para evaluar la respuesta motora? Aquí se evalúa 6 veces, o es decir, el máximo puntaje es 6, el mínimo es 1. El primero tú le dices mueva su brazo derecho, mueva su pierna y obedece. Es decir, si obedece y hace todo lo que le ordenas, 6 puntos. Si tú, por ejemplo, en ese momento no obedece, no hace las órdenes, pero por ahí le das un peñiscón, le coges fuertemente el tórax o la cara y él va o lleva su mano hacia el lugar en donde le estás haciendo el dolor, se da 5 puntos, es decir, localiza el dolor. Esto es 5 puntos. El siguiente es que tú le estás peñiscando la cara, el tórax y él solamente dobla sus brazos, ¿ya? Es decir, se retira y flexiona. Eso se llama 4 puntos. El siguiente es que tú vas y lo ves al paciente, ¿ya? Lo vas a ver al paciente de esta forma. Va a estar acostado, su cuerpo va a estar acá, su tórax va a estar acá y su abdomen, sus miembros inferiores, de tal manera que va a estar acostado. ¿Qué va a pasar? Los miembros superiores va a estar el brazo y el antebrazo doblados. Brazo y antebrazo doblados. Va a estar duro, ¿ya? Cuando tenga esta posición de los brazos flexionados, esto se llama una posición de decorticación. Pregunta de examen. Una posición de decorticación. ¿Esto cuánto te da? 3 puntos. Si en caso contrario tú vas al paciente, lo evalúas y el paciente no está con los brazos flexionados, sino está extendidos hacia abajo, está bien extendido, a esto se llama una posición de
Descerebración. Descerebración. Y esto da 2 puntos. ¿Sí? Y por último, en que tú le dices que haga algo, o le peñiscas, o le aplicas un estímulo doloroso y no responde, no respuesta, no se mueve, no hace nada. Ese es un punto. Si te das cuenta, cada cosa que hagas o evalúes en el paciente va a tener un puntaje. Y en el paciente, en el caso del paciente, tuvo 12 puntos cuando llegó a la emergencia. ¿Por qué es importante esto? Porque una persona se dice que está normal cuando este puntaje que tiene con la escala de coma de Glasgow, por acá, si te das cuenta, ¿cuál es el máximo puntaje? 4 más 5 más 6, es decir, 15 puntos. Todos nosotros tenemos 15 puntos y se dice que está normal. Si tiene un puntaje entre 9, perdón, por acá lo voy a poner, entre 12 y 14 puntos, se dice que el paciente está medio dormido. A eso se llama somnoliento. 12 a 14 puntos. Si está entre 9 a 11, se dice que está un poco más dormido, obnubilado. Y cuando tiene un puntaje menor o igual a 8, ahí se dice que está en coma. Entonces, si te das cuenta o lees el caso clínico, ¿qué te dice? Que llegó con un puntaje de 12 y que posteriormente estuvo en coma, ¿sí? Entonces, su puntaje con la escala de coma de Glasgow fue de 8. No nos especifican cuánto sacó ocular, verbal o motor, pero nos dicen que tuvo o estuvo en coma, estuvo en 8 posteriormente, ¿ya? Pero antes de pasar a eso, vamos a revisar lo siguiente. ¿Qué más nos dicen? Nos dicen el punto 7, acá. Nos dice que el paciente tiene los reflejos del tronco cerebral positivos. Reflejos del tronco cerebral lo tiene positivos o están presentes. ¿Y cuáles son el tronco o qué es el tronco cerebral? Ya sabes, ¿sí? Está comprendido por 3 estructuras, el mesencéfalo, el puente y el bulbo. Entonces, acá, vamos a hacer un pequeño esquemita, vas a tener tu mesencéfalo en la parte más superior, vas a tener el puente, que está en la parte media, y vas a tener por último el bulbo. Y de ahí la médula espinal. Entonces aquí tenemos el mesencéfalo, el puente y el bulbo. Entonces, acuérdate algo. A nivel del mesencéfalo, el puente o el bulbo salen pares craneales y esos pares craneales te van a servir a ti para evaluar algunos reflejos. De tal manera que si a ti te hablan, por ejemplo, aquí vamos a hacer de colorcitos, si a ti te hablan que a nivel del mesencéfalo, ¿qué pares craneales salían? El 3 y el 4, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, el 3 y el 4, cuando nosotros queremos evaluar mesencéfalo, ¿qué nos dice? El primer reflejo, vamos a ponerlo por acá, es el reflejo, ¿cuál? Fotomotor. Fotomotor. ¿Y en qué consiste el reflejo fotomotor? En la siguiente forma, que tú tienes, por ejemplo, una linterna y lo aplicas a la persona en sus ojitos. Estos ojitos, por ejemplo, si estaba así bien abierto la pupila, ¿qué va a pasar después de aplicar esto? Va a producir una miosis, se va a hacer más pequeñito la pupila. Entonces, ese es el reflejo fotomotor.
Y recordando algo, el reflejo fotomotor, tú sabías que tiene una vía aferente y una vía eferente y una vía aferente. ¿Sí? Acuérdate eso. ¿Cuál es la vía aferente? Es decir, la que lleva el estímulo. ¿Qué par craneal? El par craneal 2, oftálmico. Y la vía eferente, el que hace la contracción de la pupila, ¿cuál es? El par craneal 3. ¿Por qué es importante esto recordarnos? Porque el par craneal 3, ¿en dónde ingresa? Acá, a nivel de mesencéfalo. Aquí ingresa par craneal 3. Entonces, si el paciente tiene un reflejo fotomotor, es decir, que su mesencéfalo está bien. ¿De acuerdo? Otro reflejo que nos dice para evaluar mesencéfalo es el reflejo consensual. El reflejo consensual. ¿Qué nos dice el reflejo consensual? Cuando tienes tú la aplicación de el estímulo luminoso, es decir, por ejemplo, la linterna, ¿qué pasa con el ojo? En el ojo se contrae un lado, tú lo estás evaluando, supongamos, el ojo derecho, y también se contrae el ojo al cual no estoy aplicando la luz. Se contraen los dos, ¿sí? Entonces, igual es para acá. Vía eferente es el par craneal 3 y vía aferente es el par craneal 2. Entonces, cuando evalúes mesencéfalo, ¿con quién vas a evaluar? Con reflejo fotomotor y consensuado. ¿Qué te dice en el caso? Te dice que los reflejos del tronco cerebral estaban presentes, por lo tanto tenía reflejo fotomotor y reflejo consensuado. ¿Qué nos quiere decir? Que el mesencéfalo estaba bien. Punto a favor. Siguiente. El siguiente nos dicen a nivel del puente. A nivel del puente también nosotros podemos evaluar. A nivel del puente ustedes sabían que hay varios lugares o núcleos acá. ¿Quién está? El par craneal 5, ¿se acuerdan? ¿Quién más también por ahí tiene un núcleo? El par craneal 7, que emerge por el surco bulbo protuberancial. ¿Sí? Entonces, para nosotros evaluar puente, ¿a quién vamos a evaluar por acá? Voy a poner, ¿qué reflejo? Reflejo corneal. ¿Cómo se hace el reflejo corneal? Tú con un algodoncito lo picas o lo pones en el ojo de la persona y ¿qué va a ocurrir? Lo va a cerrar, ¿sí o no? Aquí tienes tu ojito, tienes tu párpado, y por ahí le aplicas con un pequeño algodón, le aplicas por acá el estímulo. ¿Qué va a ocurrir con ese párpado? Se va a cerrar, de tal manera que va a quedar los ojos cerrados, ¿sí? Entonces lo va a cerrar. Entonces, la vía que tienes que acordarte siempre, aferente, el que lleva el estímulo, ¿qué par craneal es? Par craneal 5, trigémino. ¿Y dónde sale 5? Puente. Y la vía eferente, la que produce el cierre del auricular de los ojos, ¿cuál es? El par craneal 7. ¿Sí? Entonces, reflejo corneal presente nos dice que el puente está bien. ¿De acuerdo? El siguiente es el reflejo que va a evaluar a nivel del bulbo.
¿sí? Y a nivel del bulbo, tú sabes que salen varios pares craneales. Dentro de eso es uno de los importantes que debemos acordar, es el par craneal 10. Entonces, a este nivel, ¿qué reflejo vamos a evaluar? El reflejo de las náuseas o nauseoso. Aquí, con baja lengua, lo pones en la parte posterior de la boca y le va a producir náuseas. A eso se llama reflejo nauseoso, que nos indica que el bulbo está bien. Entonces, en el paciente, ¿qué nos dice? El paciente nos dice bien claro que ha tenido ese traumatismo, pero que el reflejo del tronco cerebral están presentes, es decir, hay reflejo fotomotor, consensuado, nauseoso y corneal, es decir, está bien el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que no pensemos que es tronco el que está dañado, sino quién está dañado, la corteza. ¿De acuerdo? Después de eso, nos dice que presenta algo que es el coma, ¿sí? El paciente nos dice ahí, siguiente punto que nos toca, 8. Acá lo vamos a poner 8. Nos dice que presenta coma. ¿Y qué es el coma? Muchas veces hemos escuchado en las películas, en las novelas. ¿Qué es el coma? Es un estado en que nosotros nos quedamos solamente con las funciones del sistema nervioso autónomo. Es decir, por ejemplo, respiramos involuntariamente, si es que todavía no podemos hacer. Podemos hacer el intercambio gaseoso, el corazón late, algunas funciones del cerebro están presentes, pero lo voluntario se anula. ¿Por qué? Porque el coma está gobernado por algo que se llama. Nosotros estamos gobernados por algo que se llama el sistema reticular activador ascendente, que es lo que les voy a presentar a continuación. Nosotros, a nivel del tronco, tenemos lo siguiente. A nivel del tronco tenemos algo que es la formación reticular, o también denominado sistema reticular activador ascendente. Son un grupo de neuronas que se encuentran a nivel del bulbo, del puente y del mesencéfalo, es decir, a nivel de todo el tronco, que se interconectan ¿con quién? Con la corteza cerebral. Si nosotros dañamos la corteza que recibe información del tronco, ¿qué va a conducir? Al coma. ¿Sí? Entonces, el coma en el paciente, ¿por qué se está produciendo? Por lesión en la corteza. ¿Sí? Corteza. ¿Y ahí qué más nos dice? Siguiente característica, 9. Nos dice que hay disminución de la agudeza visual. Y para esto sí tenemos que adelantarnos un poquito. ¿Por qué? Porque casi terminando en el penúltimo párrafo del caso clínico nos dice que, y por aquí encimita lo voy a escribir, ojo, nos dice el paciente, de ahí viene, le hicieron una resonancia magnética. Y esa resonancia magnética, ¿qué es? Es un aparato en el cual el paciente entra y se le toma una serie de fotografías, especialmente del sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, la resonancia magnética sirve especialmente para el sistema nervioso. ¿Ya? Te va a ayudar bastante. ¿Ya? Pero en algunos casos. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice? Que presenta contusión, es decir, golpes. Entonces, ¿en dónde? Contusión, acá voy a poner. ¿En qué lugares?
a nivel de la corteza. En corteza. ¿En qué nivel? A nivel 1 del lóbulo frontal izquierdo. 2 a nivel del lóbulo frontal derecho. 3 a nivel del lóbulo temporal izquierdo. ¿Sí? Entonces, presenta lesiones en esos lugares. ¿Y por qué te estoy explicando eso antes de pasar a explicar lo siguiente? Por esto, tú sabes que tus ojitos están acá. Los ojos los tenemos ahí. Estos ojos tienen un campo visual, ¿sí o no? Si te acuerdas, ¿sí o no? La semana que hicimos de ojo. Este sale hacia la parte posterior, el nervio óptico. Sale acá, forma el quiasma óptico y se va con unas cintillas y llega hacia la parte posterior a unos núcleos que es el cuerpo geniculado lateral. Después de este amiguito de acá envía las radiaciones ¿a dónde? Hacia la corteza occipital. ¿Sí? Por aquí lo vamos a dibujar. Vamos a dibujarlo. De tal manera que ustedes lo entiendan. Ahí está tu corteza. Entonces viene por acá lo siguiente. Tú sabes que tu campo visual de acá, este va acá, contralateral. ¿Sí? Ese campo visual de ahí. Este también va contralateral. Y posteriormente tiene para el otro. ¿Sí? Entonces, este campo visual posteriormente tiene un entrecruzamiento. Viene por acá. Viene por acá. Se entrecruza acá. Pasa acá. ¿Sí? Entrecruza acá. Pasa acá. De igual manera el otro lado. De acá. Se entrecruza acá. Y pasa acá. ¿Sí? Lo mismo ocurre con el otro que tiene recorrido por el mismo lado por el que le correspondía. Y viene acá. Y viene acá. ¿Por qué es importante esto? Por lo siguiente. Porque tú sabes que esto posteriormente llega hacia la corteza occipital. Pero ¿qué nos dice? Tiene una disminución de la agudeza visual ¿en dónde? En el ojo izquierdo. Es decir, está disminuyendo a nivel de su ojo. ¿Y por qué se puede explicar esa disminución? Por lo siguiente. 1. Lesión en el globo ocular. Tú sabes que se golpeó
la parte anterior de la cabeza, entonces por ahí puede haber lesionado. Otro, lesión a nivel de nervio óptico. ¿Pero de qué lado? Izquierdo. ¿Y esto por qué te lo digo? ¿O por qué puede estar muy, muy relacionado lo de acá? ¿Ya? ¿Por qué puede estar muy, muy relacionado? ¿Por qué? Porque el paciente nos dice dónde tuvo también lesión a nivel temporal izquierdo, frontal izquierdo. Y mira por acá, acá viene. Entonces, acá puede haber ocurrido la lesión, ¿sí? No una lesión total como para que se produzca una ceguera de ese ojo, pero sí una lesión parcial. Entonces, ha sido que esto ha producido una lesión en ese lugar y ha disminuido la agudeza visual. ¿Sí? De ahí vamos a pasar con lo siguiente, pero vamos a acordarnos de algunas cositas. Acá. Aquí tenemos que acordarnos de algunas cositas. ¿Ya? Mira, bueno, ahí tenemos tu cerebrito. ¿Ya? Tu cerebrito. Y vamos a ir explicando cada síntoma que tiene tu paciente. ¿Ya? Entonces, mira, ya está. Entonces, por acá tenemos esto de acá. A ver, si se acuerdan. ¿Cómo se llama esto? Se llama la circunvolución de Rolando. Entonces, la parte anterior hacia eso, ¿cómo se llama? La corteza. Ese sería este es el surco, claro. Y esta es la corteza. Esto se llama la corteza precentral. Precentral o motora primaria. ¿Sí? De ahí tenemos la parte posterior. ¿Cómo se llama esta parte posterior? Esta es la corteza postcentral o parietal, ¿sí? Lateral. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque si la corteza lo lesionamos, la corteza, y eso sí, sí o sí vas a tener que aprenderlo con las funciones. Por ejemplo, ¿qué hacía la corteza presental? Controlaba el movimiento, ¿sí? El movimiento voluntario. Si nosotros lesionamos la corteza precentral, ¿qué nos va a ocurrir? Aquí vamos a poner solamente lo que ocurre si lesionamos. Va a ocurrir paresia o plegía, pero contralateral. ¿Sí? Paresia o plegía contralateral. En el otro, corteza poscentral, que es corteza para la sensibilidad primaria. Si ocurre aquí alguna lesión, ¿qué vamos a manifestar o qué va a manifestar el paciente en este caso? Va a manifestar una disminución de la sensación, es decir, una hipoestesia, que es disminución de la percepción de la sensación. ¿De acuerdo? Siguiente.
Si nosotros lesionamos por acá en el gyrus, este de acá, ahí, eso se llama la corteza, por acá lo voy a escribir, corteza parieto-temporal, porque está la parte parietal y la parte temporal. La corteza parieto-temporal, ¿sí? Por acá tenemos otro. Aquí tenemos el giro temporal inferior, giro temporal medio y giro temporal superior. Específicamente por acá, en el giro temporal superior, está la corteza temporal superior. ¿Sí? Corteza temporal superior. Por acá tenemos el giro frontal inferior, giro frontal medio y giro frontal superior. Ahora, si lesionamos por acá, en el giro frontal inferior, aquí va a estar lesionando a la corteza frontal inferior. Ya vamos a ver aquí posteriormente qué manifestaciones nos va a dar. De ahí tenemos que en el giro frontal medio, por acá, nos habla de corteza frontal anterior. ¿Ya? Corteza frontal anterior. Ahora ponemos qué ocurre si nos lesionamos. Ya lo vimos, corteza presental, parecias o plejías contralaterales. Aquí hipostesia también contralateral. Es decir, vas a sentir menos la sensación, valga la redundancia. ¿Sí? Por acá, si nosotros nos lesionamos a este nivel, la corteza parieto-temporal, ¿qué nos va a dar o qué nos va a ocurrir? Algo que se llama alexia. Es decir, no podemos leer. ¿Qué más nos va a dar? Agrafia. Acá, no podemos escribir. ¿Sí? Por acá, si es que nos lesionamos la corteza temporal superior, ¿tú sabes por ahí quién está? La corteza auditiva primaria, o ¿cómo se llama? Área de Wernicke. ¿Y quién o qué nos da? La afasia de Wernicke. Es decir, que no voy a poder entender lo que me dicen si es que tengo lesionado. En la corteza frontal inferior, ¿quién se ubica? Se ubica la área de Broca. Entonces, si nos lesionamos aquí, ¿qué nos va a dar? La afasia de Broca. No voy a poder pronunciar adecuadamente las palabras. Si yo me lesiono la corteza frontal anterior, ¿qué nos va a dar? Algo que se llama la apraxia del vestido. Es decir, la persona no va a poder colocarse sus prendas de vestir. ¿Sí? Le vamos a decir, por ejemplo, abotónate la camisa, no lo va a poder colocar. Colócate el pantalón, no lo va a poder hacer. Colócate una gorra, no lo va a poder hacer. Eso es producto de lesión en corteza frontal anterior. ¿Sí? Entonces, ese tipo de lesiones, ¿cómo está relacionado en el paciente? Vamos ya un poco adiestrándonos. El paciente nos dice que tiene una audición disminuida. Entonces, ¿se acuerdan en qué parte de la fosa se lesionó?
fosa media. Entonces, ¿quién también está en la fosa media? El lóbulo temporal. Entonces, si nosotros lesionamos esto de acá, pero sobre todo el área auditiva, acá, ¿qué nos va a dar? Lo que tiene el paciente, y lo voy a escribir, tiene una disminución de la audición. Pero si yo también lesiono ahí, ¿qué estoy lesionando? Oído medio, oído interno. Entonces también, ¿qué me va a dar? La fonofobia, es decir, tengo miedo a algunos ruidos. ¿De acuerdo? ¿Sí? De ahí vamos a pasar al otro lado, que es la corteza, pero la corteza cerebral, pero ya en la parte interna de los hemisferios. ¿Sí? Por acá. Esto es importante porque si les van a preguntar en otros exámenes. Si yo lesiono acá, es decir, en la corteza, pero en la parte superior, esto es la parte, esto es también corteza motora o corteza precentral, que ya hemos visto que ocurre. ¿Mm? El siguiente, un poquito por acá, que es la corteza premotora. ¿Sí? Un poquito más abajo, acá justo entre la corteza frontal y el giro del cíngulo, aquí encontramos al lobulillo, se llama así, lobulillo paracentral. ¿Sí? Más abajo, por acá, tenemos a la corteza o el área prefrontal. Prefrontal. ¿Sí? Por acá tenemos, aquí a nivel del cuerpo calloso, también nos va a dar algún tipo de lesión. Aquí ponemos cuerpo calloso. ¿Sí? Entonces, a nivel de estos lugares, por aquí nos falta quién, el amigo, el cíngulo. Ya vamos a ver por qué es importante. Cíngulo. Entonces, por acá vamos a ponerle otro colorcito. Si yo tengo lesión a nivel de la corteza precentral, ya lo hemos visto. Tengo paresia o plejía. ¿Sí? No hay mucho que decir ahí. Si tengo lesión a nivel de la corteza premotora, ahí tengo un tipo de lesión. ¿Qué nos hacía la premotora? Nos hacía la coordinación de estímulos visuales y auditivos. ¿Se acuerdan lo que veíamos hace unas semanas atrás? Entonces, si yo tengo una lesión a nivel de la corteza premotora, me va a causar la apraxia de la marcha. Es decir, no voy a saber cómo caminar. Punto. Nada más que decir. Pregunta de examen, lo que voy a decir a continuación. Si tengo lesión a nivel del lobulillo paracentral, ¿qué me va a ocasionar? Me va a ocasionar algo que se llama incontinencia urinaria. Es decir, hay una parte de nuestro cerebro que se encarga solo de controlar el esfínter urinario. Que tú orines o no orines, que es el lobulillo paracentral. Y entonces, si yo tengo lesión acá a nivel de esta región, me va a ocasionar incontinencia urinaria. Algo que me olvidaba. En la corteza premotora, si yo también tengo lesión, hay algo que se llama los reflejos arcaicos. Reflejos
arcaicos. ¿Qué son los reflejos arcaicos? Lo que hacías de bebé. Por ejemplo, succionar. Por ejemplo, chuparte los dedos. ¿Ya? Entonces, esos reflejos arcaicos nosotros lo vamos anulando. ¿Por qué? Porque la corteza prefrontal se va dedicando solamente a la parte motora y se olvida de esto. Pero si nosotros tenemos una lesión, se olvida de la marcha y vuelven los reflejos arcaicos, como por ejemplo la succión. ¿Sí? El área prefrontal. Si tengo una lesión, el paciente que va a tener abulia. ¿Y qué es la abulia? Es la apatía, el desgano. ¿Qué más va a tener? Desconcentración. ¿Sí? Si tengo una lesión a nivel del cuerpo calloso, ¿qué me va a producir también? Apraxia. No voy a poder hacer algo. ¿Qué más? Agrafia. ¿Ya? Si, ¿dónde más? El cíngulo. Si tengo una lesión a nivel del cíngulo, pregunta de examen, ¿qué me produce? Amnesia. Ya vamos a ver por qué es importante. Porque nuestro paciente por ahí no se acordaba de las cosas. ¿Ya? Amnesia. Entonces, eso acuérdense. ¿Ya? Cuando ya vamos un poquito más a la parte posterior, por acá, a la parte posterior, si yo tengo una lesión a nivel de la corteza occipital, entonces, ¿qué me va a producir? Una ceguera. ¿Sí? Ceguera. Ceguera central, cortical. ¿Ya? Entonces, habiendo recordado todo esto, vamos a lo siguiente. De acá, a explicar cada síntoma del paciente. Entonces, tu paciente, ¿qué va a tener? De acá, que nos dice que tiene. Primero, acá, disminución de la agudeza visual del ojo izquierdo. Acá vamos a escribir todo y de ahí lo relacionamos. ¿Qué más? Disminución de la audición. ¿Qué más? Anosmia. ¿Y qué es la anosmia? La falta de percepción de los olores. No huele, así de simple. ¿Qué más por acá? Inestabilidad. Inestabilidad de la marcha, no se puede parar bien. ¿Qué más? Cefalea. Todavía lo dice frontal. A predominio izquierdo, todavía dice. ¿Qué más por acá? Fonofobia, que es el miedo o el terror de los sonidos. Por acá, ¿qué más tiene? Fotofobia, que es la fotofobia, el miedo o el terror a quién? A la luz, el rechazo a la luz. ¿Qué más? Se vuelve irritable. El paciente está irritable. Además de estar irritable, por momentos se pone agresivo. ¿Sí? ¿Qué más? Pérdida de la memoria. ¿Qué dice? Se olvida las cosas, se olvida los números, se olvida el nombre de las personas o lo que ha leído recientemente. ¿Ya? Entonces, esos síntomas tienen explicación por la lesión a nivel de
el sistema nervioso central, específicamente corteza. ¿Qué te dije? Si había una disminución de agudeza visual en los ojos, ¿en dónde estaba lesionado? Primero, lesión a nivel de globo ocular, ¿sí? ¿En dónde más? Lesión, pero como hay disminución nada más parcial de nervio óptico, ¿pero de qué lado? Izquierdo, ¿sí? Audición, que produjo una lesión a nivel de la base del, del cráneo. Entonces, ¿aquí qué va a haber? Una lesión de oído interno. ¿Qué más? Si es que se disminuye la audición, lesión, porque te dice que en la resonancia hubo a nivel de la corteza auditiva primaria, de tal manera que la audición va a disminuir. Anosmia, que es la anosmia, falta de percepción de los olores. Si hay anosmia, ¿qué nos va a qué se va a referir? Nosotros sabemos que a nivel de la nariz, en la parte superior, hay algo que se llama la mucosa olfatoria. Y la mucosa olfatoria, lo he puesto por acá, la mucosa olfatoria percibe esos olores. Como el paciente se ha golpeado todo el cráneo, esto es por una lesión a nivel del bulbo olfatorio. ¿Sí? Inestabilidad, es decir, no puede caminar bien. Yo que te dije, nosotros para poder caminar tenemos que tener tres cosas. La propiocepción, que lo lleva la médula espinal, y eso no está relacionado con el paciente. ¿Qué más? Los ojos. ¿Y quién más? El sistema vestibular periférico con el cerebelo. Pero de aquí, ¿quién más va a estar afectado? El sistema vestibular, es decir, oído interno. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cefalea frontal, ya sabes, por el golpe, por el TEC. La fonofobia está relacionada por la lesión a nivel de la corteza auditiva primaria. ¿Sí? Si yo lesiono el lugar en donde escucho, si lo lesiono también me va a asustar por momentos los sonidos. La fotofobia. Y por aquí sí quiero hacer un paréntesis con la fotofobia. ¿Qué ocurre con la fotofobia? Vamos a ponerlo por acá de negro. Nosotros nos acordamos lo siguiente, que tenemos nuestros ojitos, tenemos nuestro nervio óptico, nuestro quiasma óptico, y de ahí tiene estas interconexiones con quién llega al cuerpo geniculado lateral, derecho e izquierdo, y posteriormente tiene unas radiaciones, ¿sí o no? Que llega a dónde? A la corteza. Sin embargo, ahí no termina todo esto. Aquí hay algo que se llama, por acá lo voy a dibujar, que está a nivel de mesencéfalo, ¿ya? Ni siquiera está a nivel de corteza cerebral, sino está un poco más abajito, ¿ya? ¿Qué ocurre acá? Aquí está el famoso núcleo pretectal. Y más adelantito, ¿quién está?
el famoso núcleo de Edinger-Westphal, de tal manera que las interconexiones que se hagan a este nivel también va a tener interconexiones con este, y el núcleo de Edinger-Westphal, ¿a dónde va a viajar de nuevo? A la pupila, ¿se acuerdan? Para hacer la miosis, ¿sí? Parasimpático. Entonces se hace la miosis. En ese momento, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir una contracción. ¿Qué es la fotofobia? Es el miedo o el terror o la irritabilidad que tenemos ante la luz. ¿Qué pasa con el paciente entonces? Si él se exponía a la luz, ¿qué pasaba? No podía ver. Y si no podía ver, ¿qué hacía? Cerraba los ojos. Si cerraba los ojos, las pupilas también se contraían. ¿Gracias a quién? A la activación del núcleo de Edinger-Westphal. Entonces, la fotofobia que se produce en el paciente se está produciendo por varios mecanismos. Uno, que a nivel del núcleo de Edinger-Westphal produce miosis. Entonces se contrae. Cuando por ejemplo, sales a la luz, ¿qué haces? Se contraen las pupilas. ¿Qué más haces? Cierras los ojos. ¿Gracias a quién? Al par craneal 7. ¿Qué más ocurre? Ocurre que te puede doler incluso los ojos, no sé si has sentido. Es porque el nervio óptico está rodeado de fibras nerviosas del par craneal 5, es decir, el trigémino, sobre todo su rama oftálmica. Tú sabes que eso es sensitivo, y si nosotros estimulamos el ojo, el globo ocular, el nervio óptico lo va a estimular al trigémino y nos va a causar ¿qué? Dolor. Ahí está explicado la fotofobia. Irritabilidad y agresivo. Tú sabes que en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, hay un sistema que se encarga de controlar ¿qué? Las emociones. ¿Sí? ¿Y cuál es ese famoso sistema? Es el famoso sistema límbico. Vamos a ver por acá. ¿Sí? Entonces, el sistema límbico, si hay una lesión en el sistema límbico, la persona se va a tornar irritable y agresiva. Sistema límbico. ¿De acuerdo? ¿Y quién conforma el sistema límbico? Tenemos desde el tálamo, tenemos el hipotálamo, tenemos por acá el hipocampo, tenemos también algo por acá pequeñito, la amígdala. ¿Quién más? El cuerpo calloso. ¿Sí? Entonces, esos son elementos estructurales del sistema límbico. Si yo lesiono el sistema límbico, la persona me va a tornar irritable y agresivo, sobre todo por lesión de amígdala y cuerpo calloso. ¿Ya? Ahora, de estos elementos del sistema límbico, quiero que te acuerdes de este amiguito, del hipocampo, porque el hipocampo está relacionado con la memoria. Si yo me lesiono la memoria, ¿qué va a ocurrir? Voy a perderla. Y eso está relacionado a nuestro paciente. No se acordaba de los nombres, no se acordaba del número ni de lo que leía. ¿En dónde estamos afectando a la memoria? Y si afecto a la memoria, estoy afectando ¿a quién? ¿A quién estoy afectando? Al hipocampo.
¿sí? ¿Y a quién más? Por acá, un amiguito que vimos hace un momento, al cíngulo, ¿sí? Al cíngulo que está por ahí cerca al hipocampo, al cíngulo. Entonces, la afectación del hipocampo y el cíngulo te va a hacer perder la memoria, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, por ahí también el paciente menciona que le tomaron un examen que se llama, vamos a hablar un poquito de esos exámenes para que sepan a qué se refiere. Algo más. Por ahí dicen que está como desorientado, que está sin ganas de hacer algo, que está, acá hay que escribirlo, que está desganado, creo que lo describen, bajo de ánimo, así lo describen en el caso clínico. ¿A eso qué se refiere? Cuando a nosotros nos dicen, por acá lo voy a poner, bajo de ánimo, a eso se llama abulia. Está sin ganas de hacer algo. Y la abulia es por lesión de ¿qué? Corteza. ¿Qué corteza? Prefrontal. ¿Sí? Corteza prefrontal. Lesión a nivel de corteza prefrontal. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué más nos dice? Que no tiene o no se puede concentrar. Aquí más. Desconcentración. También en dónde está, por lesión a nivel de corteza prefrontal. ¿De acuerdo? Entonces, si te das cuenta, todo lo que está explicado a nivel de la corteza cerebral está o se explica para el paciente. ¿Sí? Algo que les dije por acá, algo pequeñito, que es lo que algunos tests, algunos exámenes que le evaluaron al paciente. Mira, ahí dice que le evaluaron el examen del Mini-Mental. El Mini-Mental en sí es una encuesta, ¿ya? Es una encuesta que está caracterizada por esas preguntas, ¿ya? Este es el examen del Mini-Mental, ¿sí? El Mini-Mental comprende una serie de preguntas y vas a sacar un puntaje. Si el paciente tiene más de 65 años, se considera normal, incluso si tiene un puntaje de 23 a más. Pero si una persona es menos de 65 años y de ahí la importancia de la edad del paciente, es decir, se considera una persona adulta, joven o joven, si tiene un puntaje mayor de 27, se considera que es normal. ¿Y qué te evalúa el test del Mini-Mental? Al igual que los otros tests, por acá lo voy a escribir. El test del Mini-Mental, el otro que le han evaluado al paciente, que es, ¿cómo se llama? Por acá estaba. La escala, también que es como una serie de encuestas, la escala intelectual de Wechsler. ¿Qué otro examen? La de memoria remota, que da un puntaje de 7 sobre 9, me parece. ¿No? Entonces, todos estos exámenes al final evalúan una cosa. Evalúan, por acá lo ponemos así, evalúan el estado cognitivo, es decir, lo que puede aprender en el momento, ¿sí? En el momento y lo que ha aprendido años anteriores, sobre todo lo que ha aprendido años anteriores. Entonces, tu paciente que dice que no se acordaba, pero de lo que ha leído recientemente, ¿sí? Entonces, si no se acuerda de lo que ha leído recientemente es porque tiene una lesión, que lo hemos visto, a nivel del hipocampo, a nivel del cíngulo. Pero, como este test salió normal, tiene el puntaje en el paciente es de 30, en el caso del paciente,
es normal. Esta evaluación del estado cognitivo nos está evaluando cosas que ya ha aprendido antes, no lo de ahora. Entonces, eso, lo que ha aprendido antes, por más golpes que se ha dado, no se ha afectado. ¿De acuerdo? Para esto vamos a hacer un pequeño resumen que lo vamos a subir en otro videito. ¿Sí, chicos? Entonces, esto lo vamos a pasar a todos. Ahí tenemos la explicación de cada uno de los síntomas y todo lo que sí o sí debes aprender. ¿De acuerdo? Con ustedes ha sido John Rodríguez, encargado de la Cátedra de Casos Clínicos de la Academia Gregor Mendel.